Hola, bienvenidos a mi podcast. El capítulo anterior se trató de un libro, El Kybalión. El día de hoy te traigo una historia paranormal en la cual me inspiré en los principios herméticos del Kybalión. Si quieres escuchar la historia pasada, la dejaré en las pantallas finales para que puedas ir a verla, más bien a escucharla. Pero antes, déjame tu like, suscríbete a mi canal y comparte mi contenido. De esa forma, más personas podrán escuchar mis narraciones y este podcast. Y si te lo narro, será una familia mucho más grande. Sin más, ¡comenzamos! La mansión Blackwood. Equilibrio hermético. La doctora Elara Vance, historiadora y declarada escéptica, sentía el peso de los árboles centenarios que flanqueaban el sinuoso camino hacia la mansión Blackwood. La propiedad, una reliquia gótica enclavada en un rincón olvidado de la campiña, era el legado de un tío abuelo que nunca conoció, un tal Alistair Blackwood. Los lugareños hablaban de él en susurros, describiéndolo como un recluso obsesionado con lo arcano. Para Elara, era simplemente el sujeto de su próximo y más personal desmentido. La mansión era un mausoleo de polvo y silencio. Sin embargo, en el gran estudio, Elara encontró un orden inquietante. Libros de filosofía hermética, astronomía y física teórica abarrotaban las estanterías. Sobre un imponente escritorio de roble yacía una copia gastada de El Kybalión, con anotaciones febriles en los márgenes. Alistair no había muerto, según el informe oficial. Se había desvanecido. Simplemente había desaparecido del interior de su estudio, que estaba cerrado por dentro. La primera noche, mientras Elara catalogaba los libros, un frío antinatural se apoderó de la habitación. No era una simple corriente de aire, sino un vacío, una ausencia de calor que parecía emanar de las propias paredes. Recordó una de las notas de Alistair junto al principio de vibración. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. El espíritu no es más que materia en su vibración más elevada, la materia. El espíritu en su manifestación más baja. El frío no es sino la ausencia de mi intención. Elara se estremeció, desechando la idea como una sugestión autoinducida. Los fenómenos se intensificaron, pero con una extraña lógica. Descubrió que la atmósfera de la casa se regía por el principio de ritmo. Por la mañana reinaba una calma casi absoluta. A medida que avanzaba el día, una sensación de ser observada crecía, alcanzando un crescendo de susurros inaudibles y sombras danzantes justo después de la medianoche, para luego menguar con la misma predecibilidad de una marea. En el centro del estudio se erigía un magnífico planetario de latón, una réplica del sistema solar. Elara inicialmente lo había ignorado, pero una tarde, al sentir una opresión abrumadora en el ala oeste, notó que Marte y Saturno estaban en conjunción en el modelo. Consultando las efemérides de Alistair, descubrió que una alineación planetaria real correspondía a ese mismo día. Empezó a comprender el principio de correspondencia. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. El macrocosmos del cielo se reflejaba en el microcosmos de la mansión.
Los eventos paranormales no eran aleatorios, eran ecos terrestres de una danza celestial. Impulsada por una mezcla de miedo y fascinación académica, Elara profundizó en los diarios de Alistair. No eran crónicas de su vida, sino meditaciones sobre su gran obra. Escribió: «Todo el universo es una creación mental sostenida en la mente del todo. Si la realidad es mental, puede ser transmutada por la mente». Este era el principio del mentalismo. Alistair no creía en fantasmas, creía en la proyección de la conciencia. Él no estaba atrapado en la casa. De alguna manera, la casa se había convertido en una manifestación de su mente. Las experiencias se volvieron más personales. Un día, frustrada, golpeó la mesa y gritó: «¡Basta!». Al instante, un libro se precipitó desde un estante. Era el Kybalión, abierto en el principio de causa y efecto. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Elara se quedó helada. Ella era la causa. Su escepticismo, su ira, su miedo, todo provocaba una reacción en el universo mental de Alistair. Con cautela, intentó lo contrario. Se sentó, calmó su respiración y se concentró en un sentimiento de curiosidad empática. El ambiente opresivo se aligeró y por primera vez escuchó un susurro claro, arrastrado por la brisa que se colaba por la ventana. La clave. El estudio se había vuelto un péndulo emocional, oscilando entre un pavor helado y una acogedora calidez, a veces en cuestión de minutos. Elara reconoció el principio de polaridad. Los opuestos son dos caras de la misma moneda. El terror y la paz no eran fuerzas distintas que luchaban por el control de la casa, sino los polos de la lucha de Alistair, su anhelo de trascender y el miedo que lo anclaba a este plano. La revelación final llegó con el último diario de Alistair, escrito el día de su desaparición. Hablaba del principio de género. El género está en todo. Todo tiene sus principios, masculino y femenino. Alistair había teorizado que su ritual había fracasado porque él, en su soledad intelectual, solo encarnaba el principio masculino, el proyectivo, el asertivo, el intelecto. Su gran obra requería un equilibrio. Había consagrado la mansión como el recipiente femenino, receptivo, magnético, pero le faltaba la chispa de una conciencia viva que actuara como ancla intuitiva. Elara comprendió entonces la aterradora verdad. Alistair no la estaba atormentando, la estaba llamando. Se acercaba un eclipse solar, una fecha marcada en rojo en todos los calendarios de Alistair. La vibración de la casa se volvió casi insoportable. Las paredes zumbaban con una energía caótica. Elara supo que el clímax de la marea rítmica estaba llegando. No podía luchar contra él, no podía desmentirlo. Tenía que equilibrarlo. Caminó hasta el centro exacto del estudio, el lugar donde el suelo de madera tenía una extraña marca circular, como si algo hubiera sido arrancado de la realidad. Las sombras se retorcían, formando rostros de angustia. El frío era tan intenso que quemaba. En lugar de gritar o huir, cerró los ojos. En lugar de proyectar su miedo, se abrió para recibir. Se convirtió en el polo femenino que faltaba en la ecuación. No luchó, escuchó. No se resistió, aceptó. El caos no se detuvo de golpe, fue absorbido. En la quietud de su mente receptiva, una avalancha de conocimiento la inundó. Vio a través de los ojos de Alistair el universo no como una materia, sino como un pensamiento infinito. Sintió su asombro al tocar el velo de la realidad
y su pánico al darse cuenta de que su enfoque singular y masculino lo estaba desequilibrando, atrapándolo en su propia creación mental. Cuando abrió los ojos, el sol eclipsado arrojaba una luz crepuscular en la habitación. El silencio ya no era pesado ni expectante. Era un silencio de paz, de plenitud. El zumbido se había ido. La vibración de la casa había ascendido a una nueva frecuencia. El Lara Vance nunca abandonó la mansión Blackwood. La historiadora que había llegado para desmentir un mito se convirtió en la guardiana de una verdad profunda. Los principios herméticos no eran supersticiones antiguas, sino las leyes funcionales de un plano de existencia que ahora podía percibir. La casa estaba en calma, pero el Ara ya no estaba sola. Sentía una presencia, no como un fantasma en las sombras, sino como una conciencia equilibrada, una nota silenciosa en la sinfonía del todo. El efecto había encontrado su causa, la polaridad había hallado su centro, y, en el silencio, dos mentes, una viva y otra cósmica, habían encontrado su perfecto y eterno equilibrio. Dime tu conclusión de esta historia en los comentarios. Estaré encantada de leerte. Y tampoco olvides que puedes sugerirme historias para poder narrarlas aquí, en este podcast. Y si te lo narro, te agradezco que dejes tu like, te suscribas a mi canal y que compartas mi contenido. ¡Hasta la próxima narración!